Estamos viendo ya la pantalla, jóvenes. Sí, ingeniero. Vamos a empezar. Con el último capítulo de nuestro sílabo denominado cimentaciones, análisis y diseño de cimentaciones utilizando software existente. Las cimentaciones tienen como función transmitir las cargas que soporta la estructura al suelo, ¿no? Las cargas de losas, columnas, vigas, es decir, el peso propio. Las cargas permanentes, lucidos, masillados, ¿sí? Es decir, carga muerta, así como las cargas, en este caso vivas, del uso de la estructura. Las cargas gravitacionales, en otras palabras, permitir que estas cargas sean transmitidas al suelo, de tal manera que la distribución en la forma se determine que no llegue a superar el esfuerzo admisible, la capacidad portante del suelo, y que por lo tanto no existan concentraciones de cargas diferenciales. Para eso debemos principalmente tener tres parámetros fundamentales, ¿no? Tres requisitos fundamentales que yo requiero. Conocer el nivel de cimentación, la profundidad apropiada. A mí necesitan decirme qué cimentación es la apropiada para llegar a la capacidad portante apropiada, ¿no? Por eso tendremos nosotros cimentaciones superficiales, cimentaciones profundas. Necesito saber qué dimensiones requiere mi cimentación para permitir una estabilidad, ¿sí? Dimensiones para que no se superen los esfuerzos admisibles del suelo. Otro parámetro fundamental será que los asentamientos deben ser controlados, ¿sí? Yo debo controlar los asentamientos, no puedo permitir que una estructura se asiente 10-15 centímetros. Los asentamientos deben ser controlados. Tenemos dos clases de cimentaciones, las superficiales y las profundas. Las profundas serán los casos en los que los suelos sean de malas características y por lo tanto no puedan ser cimentadas en profundidades pequeñas nuestra estructura y requieran alcanzar los 10-15 metros de profundidad hasta alcanzar un estrato resistente. Ahí es cuando hablamos de la utilización de pilotes prebarrenados, pilotes prebarrenados, pilotes hincados. Nosotros en estas clases vamos a estudiar las cimentaciones superficiales. Nos vamos a enfocar solo en las cimentaciones superficiales. ¿Qué clases de cimentaciones superficiales tenemos de manera general? Las zapatas aisladas, las vigas de cimentación y la losa de cimentación. Cada tipo de cimentación estará en función de las recomendaciones del estudio de suelos y de las cargas provenientes de la estructura, que son las que tienen que transmitirse al suelo. Vamos a estudiar en estas clases, vamos a hacer a mano, nos vamos a demorar algunas clases en realizar un análisis y diseño completo de una zapata aislada. Si logramos hacer eso, veremos que muchas recomendaciones pasarán a una viga de cimentación y a una losa de cimentación, aunque la metodología de cálculo será repetitiva a la que ustedes aprendieron en los semestres de hormigón armado. Por eso será más fácil realizar un análisis de una viga y una losa cuando entendamos paso a paso los criterios a seguir para el análisis y diseño de una zapata aislada. Una zapata aislada pues soporta una sola columna. Podemos también tener el caso de zapatas combinadas, pero su nombre precisamente va de la mano de que es una cimentación que va a soportar las cargas de una sola columna. Una viga de cimentación, que puede ser unidireccional o en las dos direcciones, va a soportar dos o más columnas.
Esto se utiliza generalmente cuando las acciones de carga y de momento son relativamente altos. Y una losa de cimentación, cuando se combina unas cargas son altas y el suelo es de malas características, se recomendará una losa de cimentación. Antes Mira, de comenzar, ¿sí? una pregunta. Yo quería saber la diferencia que existe entre una viga de cimentación y una zapata corrida. No sé si es lo mismo Ya, o... vamos por paso, joven. Bueno, no es lo mismo. Ya vamos a ir aprendiendo. Una zapata tiene un comportamiento. Se supone que el cortante es absorbido por la altura de la zapata, y una viga de cimentación se le diseña como una viga de hormigón armado, pero al revés. Son conceptos diferentes, pero más bien está adelantándose mucho. Cuando entendamos lo que es una zapata aislada y pasemos a la viga, ahí vamos a entender mejor. Ahorita me tocaría resumirle lo que vamos a estudiar en las 3, 4 clases, ¿sí? Si hay una diferencia fundamental, una zapata corrida trabaja de otra manera. También tenemos las zapatas combinadas, que a veces se diseñan como vigas de cimentación. Eso dejémosle contestar cuando ya aprendamos la zapata y pasemos a vigas, ahí podemos contestarle a ustedes. Eso sí, todavía solo puedo decir que no son iguales, todavía no. Ahí sí no le puedo contestar porque necesitamos primero el conocimiento. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Ya vamos a entender la diferencia entre los diferentes tipos de cimentaciones. No vamos a diseñar una zapata corrida, solo una zapata aislada, pero daré las recomendaciones y es más semanales de deber a veces. Ya vamos a aprender. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Creo que no, ingeniera. Gracias, Jo. Antes de realizar ya el análisis y diseño de una zapata aislada, que lo vamos a hacer paso a paso, primeramente será importante establecer qué es lo que nos interesa como estructurales del estudio de suelos. Un estudio de suelos completo va a contener mucha información, las perforaciones realizadas, el perfil estratigráfico, los resultados de los ensayos, por ejemplo, de los límites de Atterberg, tal vez posiblemente los resultados de un ensayo de corte unidireccional, etcétera, ¿no? Hay muchísima información. Ustedes estudiaron, sigue saliendo esto que también haré. Disculpen, jóvenes, pero recién ha reaccionado el AutoCAD y no me deja. Entonces les decía que ustedes han estudiado 3 semestres de mecánica de suelos y tienen mucha experiencia en cuanto a las características de los mismos. Pero los estructurales, cuando empezamos el diseño de una cimentación, nos vamos a necesitar una información mínima del estudio de suelos. Primeramente, el tipo de suelo. Yo necesito que el estudio contenga qué tipo de suelo es, en función de la clasificación que consta en el capítulo de peligro sísmico y diseño sismo resistente. Suelo tipo A, suelo tipo B, suelo tipo C, D, E o hasta el caso de F, en función del BS, ¿no? Ustedes deben conocer eso. Necesito que el suelero me diga el tipo de suelo es B, es C, es D, es E. ¿Sí? Esa es una información importantísima. Necesito que me dé, de ser el caso, las recomendaciones para formar el espectro de diseño en aceleraciones. Esto es principalmente cuando es un suelo tipo F. Hablamos mejor nuestro capítulo de peligro sísmico y diseño sismo resistente. De peligro sísmico y diseño sismo resistente se encuentra en el numeral 3.2.1, tipo de perfiles de suelos para el diseño sísmico, los tipos de suelo en función de este BS, ¿no? En función de este BS, ¿no? Entonces aquí nos están indicando cuáles tipos de suelo son, una descripción sencilla y los parámetros que se deben cumplir, ¿sí?
si en el estudio de suelos me dice suelo tipo D, suelo tipo B, será suficiente porque yo podré, para determinar el espectro de diseño en aceleraciones, calcular en función de los factores de sitio. Eso es lo que ustedes ya hicieron, ¿no? Eso es lo que hicimos, conformamos nuestro espectro de diseño en aceleraciones, calculamos nuestro cortante basal, es decir, en otras palabras, las acciones laterales, las cargas laterales, porque utilizamos los factores de sitio de la norma. Pero ¿por qué hemos puesto que tiene que darme las recomendaciones? Porque, por ejemplo, si es un suelo tipo F, no me da los factores de sitio, ya que requiere un estudio especial llamado efectos de sitio. Un suelo tipo F me dice que es un suelo que requiere una evaluación explícitamente del sitio por un ingeniero geotecnista, ya que son suelos susceptibles a fallas, licuables, arcillas expansivas, turbas y arcillas orgánicas, arcillas de alta plasticidad, arcillas de rigidez mediana blanda, ¿sí? Rellenos colocados sin control ingenieril. Por esa razón, en nuestro estudio de suelos, si es que hubiera el caso que el suelo es tipo F, debe entregarme las recomendaciones para yo tener mi espectro de diseño en aceleraciones a través de un estudio de efectos de sitio. De lo contrario, si es un suelo tipo C, tipo D, pues yo podré conformar el mismo. Ustedes ya lo hicieron a través de aplicar la normativa en su capítulo de peligro sísmico y diseño sismo resistente. Debe darme también la recomendación del tipo de cimentación. Y aquí es importante entender, ¿no? Aquí es importante. El suelero es responsable de la recomendación del tipo de cimentación, pero no es el que va a decidir la cimentación final. ¿Por qué? Porque no ha calculado todavía las cargas actuantes, no sabe qué cargas reales van a tener, no saben si nuestra estructura es regular, irregular, no saben que tuve problemas en la viga a corte y tuve que incrementar dimensiones, ¿no? Cuando se inicia un proyecto estructural que requiera un estudio de suelos, porque habrán proyectos en los que por su envergadura se puedan tomar aproximaciones y hablaremos sobre eso, pues yo primero, antes de iniciar el cálculo, necesito el estudio de suelos, sino cómo sé qué tipo de suelo es y qué carga lateral aplicar. Yo necesito el estudio de suelos, yo necesito saber si es suelo tipo D, si es suelo tipo C, para conformar el espectro de diseño en aceleraciones, para calcular el cortante basal, ¿sí? Que es lo que suelen hacer los sueleros de gran experiencia, pedir un plan masa, un plan arquitectónico, la planta arquitectónica y el número de pisos para determinar también cómo iniciar su estudio de suelos, cómo cotizar inclusive, porque usted no es que va y dice, hágame una perforación y ya, ¿sí? La norma en su capítulo de geotecnia y cimentaciones es clara en función de cuántas perforaciones y en función de qué altura de la perforación se debe realizar. El señor Flores Fran, cuénteme, joven, ¿cuál es el número de perforaciones mínimo que se debe realizar en un estudio de suelos jóvenes en cumplimiento a la NEC? Si está el señor Flores Frank. Okay. Dígame. No sé si es que le entendí bien la pregunta. ¿Cuántas perforaciones se puede hacer para un...? Sí. ¿Cuántas perforaciones nos especifica la norma como mínimo? Y le estoy preguntando solo al señor. Por favor. Dígame, 3. joven, aunque ya por ahí le dijeron. Ya. Gracias, pero les pido en estas clases de aquí en adelante, yo sí suelo hacer participar a los estudiantes, no solo para saber si están presentes, sino para saber si están atentos. Así que si le pido a un joven, déjenme que conteste. La respuesta es 3. La norma en su capítulo de geotecnia y cimentaciones nos especifica que mínimo en cualquier proyecto se deberían realizar 3 perforaciones. La señorita Jocelyn Pepinos, ¿y qué profundidad me dice la norma como mínimo que debo realizar en mis perforaciones en un ensayo típico del SPT?
Señorita Jocelyn Pepinos. Y las perforaciones del SPT Sí. de 6 metros. Ya, muy bien. La norma especifica que mínimo se deberá realizar una perforación en ensayos SPT de 6 metros, como mínimo. Y señor Cristian Terán, ¿en base a qué se determina? Esos son los mínimos, requisitos mínimos. 3 perforaciones, 6 metros. Ese es el mínimo mínimo. En cambio, ¿en base a qué se debe determinar los reales números de perforaciones y la real profundidad de un ensayo SPT? ¿En función de qué se determina? De acuerdo al capítulo de la NEC de Geotecnia y Cimentaciones, señor Cristian Terán. Señor Cristian Terán. ¿Sí está el joven? No, ingeniera, no está conectado. Entonces vamos a tener que comenzar a verles a los jóvenes de que no están y hacerme perder el tiempo. Yo les había dicho que si se conectan es estar en la clase, a trabajar, no solo a decir presente e irse a otras cosas. Delante de ustedes y queda grabado, el señor Cristian Terán no está y tiene falta. Yo no le puedo estar aquí poniendo asistencia, solo que diga presente al inicio. Tiene falta el joven y aquí queda la constancia. Señorita Gabriela Velasco, antes de terminar la clase, ¿en función de qué se determina la profundidad que requiere mi perforación y el número de perforaciones? Esto tendría que basarse de acuerdo al número total de los niveles o de pisos que vaya a tener la estructura y tomar en cuenta la carga máxima de servicio en las columnas. Ya, bueno, ahí estuvo bien. Me hubiera explicado un poquito más técnicamente, casi me hace dudar lo que dijo al principio. Está bien, la norma determina que el número de perforaciones y el número, y la altura de la perforación está en función principalmente de la carga actuante que baja la columna, ¿sí? Esas son las disposiciones que nos entrega el capítulo de Geotecnia y Cimentaciones. Ver eso. Ya, aquí está. Numeral 3.5, exploraciones por sondeo, ¿sí? Número mínimo de sondeos, ¿sí? El número mínimo es 3, miren, número mínimo es 3. Y primeramente, para determinar la profundidad, Disculpe, 6 metros ingeniera. es la mínima, miren. ¿Está compartiendo No estoy pantalla? compartiendo. Tal vez. No, ingeniera. Sí, lo siento, ya, lo siento. Ahí sí, para terminar. Les decía, en el numeral 3.5, exploración por sondeos, del capítulo de Geotecnia y Cimentaciones de la NEC, se especifica el número de sondeos y la perforación de los mismos, considerando a las categorías de las estructuras de construcción en 4, baja, media, alta y especial, donde la baja, que contiene los mínimos requisitos, me dice profundidad mínima 6 metros, número mínimo de sondeos 3. Entonces el mínimo es 3, sondeos 6 metros. ¿Cómo determino qué categoría es la estructura? ¿Dónde está? Más antes. Aquí está. Como dijo la señorita, en función de 2 parámetros. Si es una estructura de edificación, se considera qué categoría es mi edificación en función del número de pisos, del número de niveles, pero también de la carga máxima de servicio en la columna. Entonces, ¿qué significa? Que antes de iniciar mi proyecto estructural, el suelero ya debe calcular un aproximado de la carga que baja la columna. ¿Sí? Pero miren, si el suelero no tiene plano estructural, si no tiene nada, yo ahorita en el modelo de Tapio puedo determinar y vamos a tener que hacerlo
para diseñar a mano zapatas aisladas de sus proyectos, vamos a sacar la carga actuante, carga gravitacional, es decir, carga muerta más carga viva, la carga gravitacional puntual que baja la columna, yo la puedo sacar de etapas. Pero el suelero inicialmente pues no sabe si ni siquiera él es estructural, ¿no? Es dedicado al área de suelos. Lo que se hace, por esa razón se suele pedir un plan masa arquitectónico y ellos determinan, similar al procedimiento para el predimensionamiento que hicimos de las columnas, de manera aproximada e inicial, verifican las áreas cooperantes más grandes para determinar cuál es la columna que bajará la carga más alta y calculan, de manera similar a lo que hicimos, la carga que baja la columna y en función de eso determinará el número de perforaciones. Entonces, antes de contratarle al suelero, él le va a decir un buen suelero, mira, necesito el plan arquitectónico, así todavía no esté terminado, para yo poder determinar cuántas perforaciones, a qué profundidad y decirle cuánto le voy a cobrar. Ese será un buen suelero. Primero me pide esa información, después revisa, calcula de manera aproximada con unos factores de seguridad apropiados, en qué tipo de clasificación estoy, si estoy entre la carga en kilonewtons 800 y 4000, así sea de 3 pisos, pero la carga es de 900, porque puede ser 2 pisos, pero con luces de 7 metros, entonces pues las cargas que bajan a la columna van a ser altísimas, ¿no es cierto? O bueno, al revés no creo, porque entre 4 y 10 niveles que sean cargas pequeñas es un poco extraño, ¿no? A menos que sean luces de 350 para que sea ese caso. Pero sí puede ser que sean niveles pequeños con cargas altas, porque puede ser que las luces entre elementos verticales, columnas, pues sean grandes, ¿no? Y así determina el suelero qué clasificación se tiene y determina cuál, otra vez le perdí, acá está, determina cuántos sondeos y cuál es la profundidad requerida.